Listo. Hoy vamos entonces a estar meditando de cómo nosotros podemos descansar como Cristo, descansar a la manera de Cristo. Es un pasaje bastante conocido en el Evangelio de Mateo. Voy a leer desde el versículo 25, capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino, perdón, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Amén. ¿Cuántos queremos disfrutar de ese descanso que Jesús ofrece para nuestras vidas? Amén. Todos queremos entrar en ese reposo, en ese descanso. Y el Señor Jesús vivió en el reposo de Dios. Él, al igual que el Padre, han reposado de sus obras. La Biblia dice que hay un reposo para nosotros, para el pueblo de Dios, y que el que ha entrado en ese reposo, el que entra en ese reposo que Dios ha preparado, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Amén. Como Dios ha entrado, la Biblia nos exhorta a que nosotros procuremos entrar en ese reposo, en ese descanso que el Señor tiene para cada una de nuestras almas. Y aquí, como estamos en la serie hablando de ser imitadores de Cristo, pues el Señor acá nos dice: aprendan de mí, yo soy manso, yo soy humilde, y si ustedes aprenden de mí, van a tener descanso para sus almas. Entonces es lo que queremos hacer en esta mañana: aprender del Señor para poder así gozar de ese reposo que Él tiene para nosotros. El Señor acá nos invita a descansar ¿de qué? Dice: todos los que estén trabajados y cargados. Generalmente, ¿cuáles son las cargas, los trabajos que nosotros tenemos? Tenemos tantas veces cargas de pecados. El Señor quiere tomarlos, quiere perdonarnos. Tenemos cargas de frustraciones, tenemos cargas de fracasos, tenemos cargas de preocupaciones, de los problemas que a diario se levantan en nuestra vida. Tenemos cargas en todo lo que oprime básicamente nuestro corazón. Eso es lo que Jesús está ofreciendo, tomar si nosotros se lo entregamos. Si nosotros venimos a Él, Él va a tomar todas estas cargas y nos va a dar descanso. Amén. Ahora, descansar no significa ser pasivo. Descanso no es sinónimo de pasividad, sino de yo unirme a lo que el Padre está haciendo, y en ese momento empiezo a descansar de mis obras,
porque estoy entrando en las obras del Padre. Descanso no significa inactividad. Descanso significa que yo voy a seguir a Cristo en sus pisadas y siguiendo sus pisadas en ese yugo que es fácil, en esa carga que es ligera, voy a encontrar descanso. Descanso no significa inmovilidad, sino significa que yo voy a obrar, pero en el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios el que me va a sostener a mí. Hace años me acuerdo de un poema de un escritor inglés, creo que era apellido Thompson, ahorita la verdad se me pasa, solamente me vino a la memoria. Y él hacía mofa, ¿no? Digamos, de los niños que estaban montando un caballito de palo, ¿cierto? Y eso es lo que tantas veces nosotros como cristianos hacemos. Como que queremos nosotros, como si nosotros fuéramos los que fuéramos a cargar la vida, los que fuéramos a cargar, digamos, a Dios, los que fuéramos a cargar nuestra relación con Dios, cuando el Señor es el que realmente quiere llevarnos a nosotros. Amén. Él es el que quiere llevarnos a nosotros. Entonces, entremos en ese descanso. Encontramos ese descanso cuando vivimos en los propósitos de Dios, cuando seguimos a Cristo, cuando andamos en el poder del Espíritu Santo, cuando básicamente todo lo sometemos a sus pies. Un jugador de béisbol profesional jugó entre otros equipos para los Yankees, para los Texas Rangers también jugó, se llamaba Mikey Rivers. Y él era conocido por tener siempre una postura reposada, un espíritu de contentamiento, una actitud serena para enfrentar la vida. Y el hombre solía decir, no tiene sentido preocuparse de las cosas sobre las cuales no tienes control. Porque si no tienes control, no tiene sentido preocuparse. Y digamos, redundaba diciendo, no tiene sentido preocuparse sobre las cosas que tienes control, porque si tienes control, no tiene sentido preocuparse. Entonces, básicamente, en los dos lados de la ecuación, no tiene sentido preocuparse. Y tantas veces, digamos, estoy mencionando aquí la preocupación porque para la mayoría de los cristianos a veces es la carga más pesada que tantas veces todos llevamos. ¿Cierto? La constante preocupación acerca de lo que será el mañana. La preocupación de esto, la preocupación de aquello. Pero no vale la pena preocuparnos porque si nosotros con la preocupación pudiéramos robarle al futuro los potenciales problemas, sería maravilloso. Me preocupo y me preocupo y me preocupo y logré robarle al futuro esos posibles problemas por los cuales me estaba preocupando. Maravilloso. Pero sabemos que eso no funciona. ¿Qué es lo que sí ocurre? Que es esa preocupación la que me está robando la vitalidad, la fuerza, la paz, la productividad en mi presente. Entonces, descansemos en el Señor. Vengamos a Él y descansemos en Él. Nosotros somos discípulos de Cristo. Un discípulo es un aprendiz, ¿cierto? Esa es la palabra que aparece ahí, la palabra mathetes, que habla de nosotros ser aprendices. Eso es lo que es un discípulo. Y acá Jesús nos está diciendo justamente eso. Aprendan de mí.
Miren mi ejemplo. Yo soy manso y humilde de corazón. Y van a encontrar ustedes descanso, reposo para sus almas. Aquí la palabra descanso, ¿cierto? La palabra anaposis en el griego nos habla de reposo, de cesación de trabajo, de refrigerio, de descanso literalmente para nuestras vidas. Y por el contexto el Señor nos está diciendo es, nos despojamos de las cargas que nos estaban oprimiendo. Somos libres de la tiranía, de todos esos trabajos que solamente nos afectaban y nos dañaban. Jesús nos invita a que soltemos todas esas cargas en su presencia. ¿Sí? Así no vamos a estar cargados, trabajados, angustiados, preocupados, desgastados, oprimidos, deprimidos. Tantas cosas que ocurren cuando empezamos nosotros a llevar esas cargas, cuando continuamos con esas cargas. Pero Cristo nos dice, vengan a mí, yo les voy a dar descanso. Van a encontrar descanso. Entonces, vemos un contraste claro entre mi fatiga humana y el descanso de Cristo. ¿Qué vas a escoger? ¿Qué voy a escoger? ¿Voy a escoger continuar en la fatiga humana? ¿O más bien voy a venir a Cristo, rendir todo a Él, someterme totalmente a sus pies, tomar su yugo y empezar a experimentar el descanso del cielo? Amén. El descanso del cielo, en vez de continuar en la fatiga humana. Esa es la oferta que el Señor nos está haciendo. Ahora, yo voy a estar trabajado mientras yo continúe operando en mis propias fuerzas, viviendo la vida en mis propios términos, persiguiendo mi visión terrenal. Todo eso va a producir cansancio, garantizado. Por otra parte, cuando empiezo a obrar en el poder del Espíritu Santo, cuando estoy viviendo en los principios bíblicos, estoy procurando la visión celestial. Eso va a traer descanso y reposo para mi alma. Escojamos el descanso que el Señor nos quiere dar. Amén. Y en general, digamos, el uso bíblico en general de esa palabra descanso, nosotros lo encontramos desde Génesis 1, cuando Dios obra y al final de su obra, ¿cierto? Dios reposa, Dios descansa de sus obras en ese sentido de que ha cumplido satisfactoriamente el propósito que Dios había procurado. Encontramos otro sentido en que la palabra descanso es una reorientación de todas nuestras vidas hacia Dios. Cuando el Señor le decía al pueblo que fueran, ¿cierto?, a celebrarle a Él en el templo, a servirle a Él, era una reorientación de todo su propósito hacia Dios. Entonces, cuando nosotros reorientamos toda nuestra vida hacia Dios, empezamos a disfrutar de ese descanso. Cuando yo, todo lo que hago, el apóstol pues dice, por eso todo lo que hagan, háganlo para Él. Cuando yo empiezo a hacer, cuando todo lo que yo hago lo hago orientado hacia Dios, voy a encontrar descanso para mi corazón. Amén. Sea lo que sea, sean que coma, sea que beba, hagan lo que hagan. El apóstol Pablo dice, háganlo todo para su gloria y vamos a encontrar descanso en el Señor. La fatiga física
en muchos aspectos es comparable a la fatiga espiritual. Podemos aprender algunos principios de esta fatiga espiritual cuando nosotros meditamos en lo que es la fatiga física, ¿cierto? No, no hemos descansado. ¿Cómo empezamos a actuar? Empezamos a actuar con irritabilidad, empezamos a tener problemas en nuestras relaciones, podemos entrar casi que en un estado de depresión, en una constante ansiedad, cuando no hemos descansado, aún naturalmente. Y no es exactamente lo mismo que empieza a ocurrir cuando nosotros estamos fatigados espiritualmente, cuando no estamos descansando en el Señor, cuando una carga nos empieza a abrumar y a oprimir y a hacer nuestra vida miserable. ¿Cómo empezamos nosotros a obrar, a operar con todas las circunstancias y con todas las personas que están a nuestro alrededor? Entonces, por eso la importancia de que nosotros entremos en ese descanso que Cristo ha preparado para nuestras vidas. Ustedes saben, aún físicamente uno empieza a afectar su cuerpo cuando uno anda preocupado. Una persona que anda totalmente angustiada, la presión arterial a veces la tiene, mejor dicho, en la tercera nebulosa. Una persona que entra, digamos, en un estado de, de, de profunda preocupación, llega un momento que el cuerpo reacciona con un ataque nervioso y cosas similares, ¿no? Uno empieza a preocuparse así, lo mismo, todo el organismo empieza a afectarse. Entonces, por eso la necesidad de que nosotros de verdad aprendamos de Cristo a descansar, que podamos nosotros descansar en el Señor, podamos descansar en su presencia. Y así como en lo natural, por ejemplo, también el sistema inmunológico se ve afectado cuando uno no descansa, cuando uno no duerme adecuadamente. En lo espiritual es exactamente lo mismo. Cuando vengan los ataques espirituales, cuando vengan los gérmenes satánicos y yo no me encuentre en un estado de descanso, va a ser mucho más fácil para el enemigo hacerme caer o derrotarme de alguna manera. Entonces, por todas esas cosas nosotros necesitamos descansar, aprender a descansar en el Señor. Inclusive, la otra vez pensé en una buena ilustración. En el Antiguo Testamento, cuando una persona no guardaba los días de reposo, no santificaba las fiestas del Señor, el castigo de esto era que lo apedreaban. Y una vez se pone a pensar, y ya parece Dios bastante severo con muchas cosas. Pero después, cuando uno mira realmente lo que hay detrás de todo esto, Dios lo que siempre está tratando de enseñarle a las personas es, eso es lo que te estás haciendo. Una persona que no descansa, literalmente, es una persona que está destruyendo su cuerpo. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? La ley está ahí para Dios, nos está mostrando realmente principios de vida. Aun cuando era severa, esa es la realidad. El pecado siempre mata. Por eso era, por eso era la necesidad del Salvador, porque que venga el Señor. Pero entonces, por todas estas cosas, nosotros necesitamos entrar en el reposo de Dios. Aún también ustedes saben, ¿no? En la gente que compite con las flechas, no sé cómo se llama ese deporte de arquería, ¿no?
cuando se mantiene la cuerda en tensión todo el tiempo, si algún tipo llega de casualidad a dejar, digamos, la flecha, digamos, con la cuerda tensada, imagínese el peligro en primer lugar. Eso es lo que ocurre cuando nosotros vivimos de esa manera todo el tiempo, mejor dicho, tensados. Ustedes se dan cuenta, una persona que empieza como a perder la cabeza, uno dice, este tipo en cualquier momento explota, ¿cierto? Y fuera de eso, también la cuerda empieza a perder su inefectividad. Ya después de un rato que la van a querer volver a utilizar, esa cuerda no sirvió para nada. Entonces, mil razones por las cuales nosotros necesitamos aprender a descansar en Cristo. Amén. Entonces, miren, el Señor nos enseña, nos dice dos cosas. Dice, aprendan de mí, dice que soy manso y soy humilde. Entonces, en primer lugar, aprendamos a ser manso y vamos a descansar. Aprende a ser manso y descansarás. Manso es básicamente una persona que es fácil de manejar, que es dócil. Esa es la idea de nosotros ser mansos, que Dios no tiene dificultad en guiar nuestras vidas. Yo sé que esta ilustración de pronto no les va a servir a algunos de ustedes, pero para aquellos que tenemos ya más años, ¿se acuerdan a veces esos camiones grandes que habían cuando no había dirección hidráulica? Cuando no había dirección hidráulica, esos camioneros cuando iban a dar la vuelta eran dos, tres, y le tocaba mantener literalmente el cuerpo así tensado mientras el camión iba obrando. A veces así somos nosotros, ¿no? Que somos duros para, para movernos hacia la dirección donde el Señor nos está indicando. Tenemos que activar la hidráulica para el Señor. Amén. Un amigo que allá en Colombia, la familia tenía caballos de paso, esos caballos de paso, caballos finos. Y entonces él, cuando estábamos hablando algo de toda la cosa del negocio, eso decía que una de las cosas que los jueces calificaban era la sensibilidad del caballo hacia la rienda, o sea, que tuviera una rienda livianita, ¿no? Que no fuera el caballo ahí con tremendo paso sacando ahí el pecho, ¿no? Y el jinete, imagínese con esa, sino que simplemente el jinete, cierto, iba ahí, el jinete con un poquitico que le diera la rienda, ¡bum!, el caballo se movía. Y entre otras cosas, fíjense que aún el movimiento empieza a ser más armonioso, empieza a ser como más sublime toda la marcha del animal. Entonces, el Señor acá nos dice, si ustedes aprenden a ser mansos, aprenden. Y esto es clave. No es que nacemos mansos. Toma todo un proceso de quebrantamiento, todo un proceso en que nosotros nos humillamos, en que nosotros realmente aprendemos del Señor a ser mansos. Y si lo hacemos así, vamos a encontrar descanso. Cuando aprendemos a encomendar al Señor nuestro camino, a confiar en Él y creer, tú harás, Señor. Yo te voy a obedecer, las consecuencias son tuyas, Señor. Encomiendo a ti mi camino, yo lo voy a hacer y voy a encontrar descanso. En vez de yo ser testarudo, porque en la Biblia también muchas partes Dios llama así al pueblo de Israel, ¿no? Ustedes son duros de servicio, testarudos. Y Salomón nos advierte que el hombre que al ser reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y para él no habrá remedio. Una persona testaruda, ¿cierto? No habrá remedio.
Fíjense cuando, aún en las empresas, cuando una persona entra a un entrenamiento y la persona ya se las sabe todas, siempre es un dolor de cabeza peor. Uno mejor coger una persona que no sabe nada y quiere aprender y está dispuesto a escuchar, y no a una persona que le decimos allá, ¿cierto? Ya resabiada, que no quiere escuchar. Entonces el Señor nos está diciendo que aprendamos de Él y seamos mansos, mansos de corazón, y eso va a traer descanso para nuestras almas. Amén. Jesús dice, mi yugo es fácil. Y ahí la idea, entre otras cosas, cuenta la leyenda, ¿no? Que en el taller que tenía José y Jesús, eh, parte del eslogan de la promoción que hacía José decía, nuestros yugos casan bien. Los yugos que le ponían a los bueyes, a los animales. Entonces la promoción era, nuestros yugos casan bien. Y nosotros sí podemos tener la seguridad que el yugo que el Señor pone sobre nosotros va a ser perfecto. El que nos creó, Él sabe cuál es el yugo que nos casa perfectamente. Confiemos en el Señor, y la imagen que también acá Jesús nos quiere enseñar. Acuérdense que vivían en una cultura de agricultura, ¿no? En una economía de agricultura en ese tiempo. Entonces, cuando Jesús habla de yugo, está hablando del yugo que le ponían a los bueyes, que en ese tiempo era la única forma de arar la tierra. Y lo que hacían los agricultores era que tenían, digamos, ahí al buey ya con señoría, que ya había estado arando la tierra por épocas, y lo ponían en la misma yunta con un buey nuevón, con un buey nuevo. Entonces, cuando empezaba el campesino quería que se moviera pues la yunta de los bueyes, el buey ya con señoría, el que ya tenía experiencia en todo eso, pues iba mostrándole al otro cómo era la movida, ¿ya? Y eso es lo que el Señor nos está diciendo, que tomen mi yugo. O sea, Cristo mismo está en el yugo con nosotros. Hasta en eso el Señor, digamos, muestra la absoluta humildad, ¿cierto? De Él. Como el Señor, porque Cristo está diciendo, aprendan de mí, mírenme a mí. Y eso fue siempre lo que Él hizo. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y por eso la Biblia nos manda que nosotros sigamos en sus pisadas, sigamos su ejemplo, aprendamos de Él. Él nos muestra perfectamente cómo vivir una vida en la voluntad de Dios, eh, bajo su yugo, que dice que su yugo es fácil. Su yugo es fácil, amén. Y, y por eso lo podemos imitar. La otra vez también vi un video chévere de, hoy día no se utilizan tanto, pero todavía, por ejemplo, en lugares como Escocia, hay los perritos pastores. No sé si algunas veces ustedes los han visto en acción. Es increíble esos animalitos. Me acuerdo la otra vez vi ahí un video en Instagram. Hagan de cuenta yo no sé. El ojo lo pueden uno engañar fácil, pero fácil. Yo le calculo unas 300, 400 ovejas allá súper dispersas en el potrero. Y entonces está ahí el señor está ahí sentado como en su tractor y eso, y ahí hay un perrito, esos colliers, o no sé cómo se llaman los perritos, esos pastores, y está ahí el perrito, y entre otras cosas está todo embarrado, porque ese día, un día de lluvia, no sé qué, está ahí el perrito todo
Y apenas el tipo llega y ¡papa! Le da la orden. Sale ese animalito en pura, mejor dicho, y empieza a rodear toda esa cantidad de ovejas y y uno dice, increíble la efectividad del perrito. O sea, en un minuto fue capaz de coger esas 400 ovejitas y las trajo y las metió ahí y el perrito súper contento. ¿No? Al final eso que llega ahí, el perrito llega así todo fatigado y se sienta otra vez de donde arrancó. Muy chévere. Y la forma como entrenan a esos perritos es lo mismo. Una persona, digamos, al primer perrito, pues lo tuvieron que hacer así, pero a esos perritos los entrenan de la misma manera. Cogen a un perrito esos que ya está bien entrenado y le atan la cuerda a un perrito pequeñito, de los que ahora están empezando. Claro, al principio, cuando sale otro perrito, el chiquitico, pues no le queda ahí otra vaina, sino, oiga, coja paso y va aprendiendo a moverse. Pero entonces es lo que Jesús nos está diciendo, aprendan de mí, mi yugo es fácil. Y el Señor nos quiere, mi carga es ligera. Y así vamos a ser herederos de la bendición de Dios. Porque la Biblia dice, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. ¿Queremos nosotros heredar todas las promesas que Dios tiene para nosotros? Las cosas que ojo no vio, las cosas que oído no oyó, las cosas que han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que me aman. Pero las vamos a obtener cuando somos mansos y nos dejamos guiar por el Señor. Porque si cogemos por nuestro propio camino, allí no vamos a encontrar lo que el Señor nos ha destinado para nosotros. Mientras si somos mansos y nos dejamos guiar por su mano, vamos a entrar en el descanso, en la tierra que Él tiene para nosotros. La tierra prometida siempre es también un sinónimo de descanso de toda la plenitud de la bendición que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces, aprendamos a ser mansos como el Señor. Y en segundo lugar, tenemos que aprender a ser humildes. ¿Queremos descansar? Necesitamos aprender a ser humildes. Humildes como Cristo. Que la Biblia nos enseña, ¿cierto? Que haya pues en ustedes ese mismo sentir que hubo en Cristo, el cual siendo Dios, no se aferró a ser semejante a Dios, sino que vino y tomó forma de hombre y se humilló, tomó forma de siervo y estando en la condición de siervo, se humilló hasta lo más sumo, ¿cierto? Hasta la misma muerte, por lo cual Dios también le exaltó. Entonces, que nosotros aprendamos a ser humildes, a tomar siempre esa forma, esa posición de siervos, como lo hizo Cristo. ¿Se acuerdan cuando Él le lavó los pies a los discípulos? Que el Señor, dice Él, ¿cierto? Siendo yo el Señor, les he lavado los pies. Él fue el que se amarró la toalla, ¿no? Y se arrodilló, le lavó los pies, le secó los pies a sus discípulos. Y el Señor les dice, así que después de haberle lavado los pies, tomó su manto y se volvió a sentar a la mesa y les dijo, ¿entienden lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues bien, si yo, el señor y maestro, lavé sus pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros, porque ejemplo les he dado, así que como yo se los hice, ustedes también lo hagan. Amén. Siendo humildes, vamos a encontrar descanso para nuestras almas. Parte del concepto de la humildad también es tener un sentido adecuado de quién soy yo. No es menospreciarme. O sea, Dios, Jesús es humilde. Dios Padre es humilde. El Espíritu Santo es humilde.
Y Dios dice, yo soy el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Yo soy digno de alabanza, soy digno de exaltación, soy digno de gloria, de honra, de riquezas. Y Dios es humilde, porque Dios tiene un concepto adecuado de lo que es. ¿Yo cómo soy humilde? Teniendo un concepto adecuado de quién soy yo. ¿Quién soy yo? Yo soy su esclavo, dice la palabra de Dios. Yo soy su siervo. Yo soy su hijo adoptivo. Entonces, tengo un concepto adecuado de quién soy yo en ese sentido de que Él es mi Señor. Yo vivo para obedecerlo. Yo soy su esclavo. Pablo era la palabra que utilizaba, ¿cierto? Pablo, esclavo de Jesucristo. Sus hermanos, sus medios hermanos en la carne, también se llamaban a sí mismos esclavos del Señor Jesús. Y cuando nosotros entendemos eso nos va a dar descanso también en el sentido de que yo soy su pertenencia. Yo le pertenezco a Él. En ese tiempo, un amo tenía absolutamente todos los derechos legales sobre su esclavo. Absolutamente todo. Pero el amo también era responsable de ese esclavo. Y es yo entender, yo le pertenezco a Él. ¿No dice la Biblia que Él me compró con su sangre? Él nos ha comprado con su sangre. Nosotros le pertenecemos a Él. Nosotros somos sus esclavos. Y cuando nosotros entendemos eso, ya no es mi vida. Mi vida es del Señor. Él verá qué va a hacer conmigo. Él se va a encargar. Yo soy su problema. Él me mandó a hacer esta diligencia. Tengo este obstáculo en el camino. Señor, mira, se presentó esto acá. ¿Qué vamos a hacer? No hay problema. Él nos mandó, allá llegamos donde Él nos mandó a ir porque estamos haciendo su voluntad. Y todo esto que nos va a traer a nosotros. Gracias, Señor. No es mi problema. Esto es asunto del Señor. No es mi vida, es su vida. Todo lo que nosotros tenemos lo estamos simplemente administrando. Tener un concepto adecuado. Nada es mío, ni mi vida es mía. Yo soy un administrador de todo lo que el Señor ha puesto en mis manos, de mi tiempo, del tiempo que Él me da, de los recursos que Él me da, de los talentos que Él me da. Todo es suyo. Pues todo esto va a traer descanso para nuestros corazones, descanso para nuestras almas. Entonces, como lo leíamos hace poco en el libro de Una vida con propósito, ser humilde no es pensar menos de mí, ser humilde es pensar menos en mí. Porque ya no estoy buscando mis intereses, sino estoy buscando los intereses de quién, de mi Señor, ¿cierto? Ya ha aprendido como Cristo a entender que no es mi voluntad, sino como Él dijo en ese maní, pero hágase tu voluntad. Que desde el comienzo Jesús nos explicó claro los términos. Si ustedes quieren seguirme, yo no tengo ningún plan de autorrealización para ninguno de ustedes. Eso no hay. Si ustedes quieren seguirme, les invito a un plan de autonegación. Pero eso, en un principio, fíjense, para la mente humana, suena como que ese Dios sí es arrogante y egoísta, ¿no? Que no me deja a mí. Y yo quiero autorrealizarme. Y Dios solamente como que quiere solamente es lo peor. Todo lo contrario. Dios nos está diciendo, aprende a negarte a ti mismo, porque, hey, tu sabiduría
no es nada comparable con la mía. Y entre otras cosas, nosotros ya sabemos la sabiduría humana. Hay como por ser generosos. Obviamente sus caminos van a ser siempre más altos que los nuestros. Y entramos allí y vamos a encontrar nosotros descanso en el Señor. Amén. Y fíjense, el contraste de la Biblia es claro. Cuando una persona, cuando una persona es arrogante, la arrogancia siempre enceguece. Siempre la arrogancia va es a enceguecer. Y fíjense lo que en el mismo texto que leímos, fíjense que el Señor dice, respondiendo a Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, de los que creen que ya se las saben, de los que piensan altamente, cierto, de su propia sabiduría, y se las ha revelado a quienes, a los que son como niños, delante de nuestro Dios. Amén. Que así sea. Cuando nosotros aprendemos a fiarnos en el Señor con todo nuestro corazón y ya no nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Cuando lo reconocemos en todos nuestros caminos. Cuando le pedimos, Señor, endereza mis veredas. Si no estoy en tu voluntad, por favor, endereza mis veredas. Y fíjense que dice ahí la Biblia, no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate de mal. Miren lo que dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. ¿No le suena eso a descanso? Medicina para mi cuerpo, refrigerio para mis huesos. Ah, qué bueno, Señor, ese descanso que tú tienes preparado para mí. Y por otra parte, como siempre el Señor dice, a los soberbios Dios los va a rechazar. Y me gusta tanto parte del Magnificat de María, cuando María dice, cuando el Magnificat no de que magnifica mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, etcétera. Versículos adelante dice, hizo proezas con su brazo. Ay, cómo me gusta este. Siempre que lo leo le pongo sabor, porque me gusta. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. ¿Cómo suena de bien? ¿No? Muy soberbio, muy gallito, muy autosuficiente. Todas las cosas que ese soberbio allá planeó y en esas mismas va a ser esparcido en la soberbia de su corazón, muy justamente, porque lo que está diciendo ahí que es un soberbio, el que no quiso escuchar a Dios, el que dijo, yo sé mejor que tú, Dios, tú eres un bobo, Dios, y me levanto en mi soberbia, pues cuando soy esparcido en los propios pensamientos de mi corazón, ¿qué más quería? Eso era lo que yo me estaba buscando, pero por eso necesitamos ser humildes, amén. Él habita con el humilde de corazón. También cantamos aquí en uno de los himnos basado en Isaías, ¿cierto? Que el Señor habita con el humilde de corazón. Y Cristo dice, porque ligera es mi carga. Ligera es su carga. Echamos todas nuestras cargas delante del Señor y Él nos va a sustentar. Es lo que dice el Salmo, ¿cierto? Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. No anhelamos nosotros saber que no estamos nosotros viviendo nuestro propio plan, sino que estamos más bien viviendo el plan de Dios. No anhelamos eso. No andamos nosotros así como cuando uno está nervioso, ¿no? Que en cualquier momento como que, uy, ¿qué va a pasar? ¿Qué se va a caer? ¿Qué se va a romper? ¿Dónde me van a atracar? Así andamos cuando andamos en nuestras propias fuerzas. Que en cualquier momento, lo más mínimo y todo se derribó. Todo se fue para el piso. En cambio, cuando estamos en la voluntad de Dios, bueno, viene un problema o alguna cosa, alguna dificultad. Señor, estoy en tus manos. Tú me sustentas. Tú eres quien me sustenta.
Yo no estoy tratando de sostener y de sustentar y de apoyar mis propios planes de sustento. Amén. Y terminemos con esto y oramos. Las tormentas son parte de la vida. Jesús lo dijo claramente. En algún momento va a venir la tormenta, en algún momento van a descender los ríos, va a venir la lluvia, va a soplar contra esa casa. La diferencia es que hay dos casas. Una que está sobre la roca y no va a ser destruida, no va a caer, y la que está sobre la arena, ¿cierto? Entonces, va a venir la tormenta. En este mundo tendremos aflicción y Jesús dice, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Pero este es el punto. ¿Cómo Dios quiere que nosotros pasemos durante la tormenta? Dios nos quiere angustiados, nos quiere preocupados, nos quiere, mejor dicho, ahí comiéndonos las uñas que ya le estamos echando sal al dedo. ¿O quiere más bien el Señor al estilo de Jesús, durmiendo en medio de la tormenta? Literalmente durmiendo. Jesús sabía, o sea, la palabra, ¿cuál es la palabra? Vamos a llegar al otro lado. Ya desde el principio de la creación Dios ya terminó todo. Por eso Jesús, o sea, no hay posibilidad alguna de que Jesús no fuera a llegar al otro lado. No hay posibilidad alguna que la barca se fuera a hundir. No hay posibilidad alguna que la tormenta y Satanás y todo lo que fuera a destruir. No existe tal cosa. Entonces, cuando nosotros vivimos más en ese espíritu, que hemos dejado todo a sus pies, qué bueno, qué madurez de cristiano el que aprende a dormir en la tormenta. Una persona que ha sometido su vida a Dios. Yo creo que este es uno de los mejores termómetros. Cuando estemos pasando por un momento difícil, ¿qué tanto realmente yo estoy durmiendo? Es un buen termómetro de cuánto realmente le he sometido mi vida al Señor. Porque en esa medida, literalmente, vamos a poder dormir. Amén. Bueno, pongámonos en pie y oremos en esta tarde ya. Señor Jesús, te damos gracias. Hoy venimos a ti ante tu invitación. Tú nos invitas a todos los que estamos trabajados y cargados, porque tú nos quieres dar descanso. Y hoy, Señor, entregamos en primer lugar también nuestros pecados, Padre Santo. Y si alguno todavía no está seguro de su salvación en esta mañana, entrégale todo tu pecado a Cristo. Él lo llevó en la cruz del Calvario. No tienes que cargar más tu pecado. Él derramó su sangre y su sangre preciosa te lava y te limpia de ese pecado. Y Él te libra de la maldición del pecado. Y te hace bendito en la bendición de Abraham cuando tú le entregas esa carga de tu pecado. Y gracias, Señor, por tu salvación. Y hay tantas otras cargas que podemos en esta mañana entregar, Señor. Entregamos especialmente esta carga de la preocupación, Señor, de la preocupación del futuro, de la preocupación del mañana, de la preocupación de lo que podría ser. Que tantas veces solamente son temores, Señor, nunca se llegan a realizar estas cosas, pero tú sabes que somos en nuestro pecado, Señor, especialistas en crear escenarios que nunca vamos a vivir. En todo caso, te entregamos todo, Señor, pidiéndote especialmente que nos ayudes a comprender que somos tu propiedad,
que tú nos compraste con precio de sangre, que tu vida, que nuestras vidas están en tu mano, bendito Dios, que todo es tuyo, Señor. Y te entregamos eso, te entregamos también el pasado, Señor, las frustraciones, los fracasos, Señor, las heridas del pasado, Padre Santo. Las rendimos a tus pies, Señor. Sana nuestros corazones. Quita esa carga, Señor. Remueve esas cargas de nuestra vida y danos descanso, Señor. Descanso, bendito Padre. Gracias, Señor, por ese descanso magnífico que tú nos quieres dar, Señor. Por esa tierra, Señor, prometida. Por esa tierra donde fluye leche y miel. Ese es el descanso, esa tierra prometida es la que tú has preparado para nosotros los que te amamos. Y hoy te pedimos que nos ayudes a ser mansos, Señor. Mansos, Señor. Como tú lo fuiste. Que seamos fáciles de guiar, Señor. Que seamos fáciles para recibir tu dirección, Señor, para obedecer tu palabra. Siendo humildes, entendiendo que somos tus esclavos, Señor. Que somos también tus hijos y te debemos a ti obediencia, Padre. Que somos tus siervos. Y te damos gracias porque tú nos vas a dar descanso en medio de todo esto, bendito Rey. Todo lo entregamos, Señor. Lo sometemos a ti, Señor. Y pedimos que por tu gracia cada vez aprendamos a dormir un poquito mejor cuando vengan algunas de estas aflicciones en nuestra vida. Que cada día te honremos mejor, Señor, mostrando que estamos fiándonos en ti con todo nuestro corazón. Que si tú nos dijiste que pasáramos al otro lado y estamos en la barca bajo tu mandamiento, obedeciendo tus órdenes, tú vas a estar con nosotros en la barca y vamos a llegar al otro lado, Padre. Gracias, Señor, en esta mañana llena nuestros corazones también con toda esa esperanza, Señor, de la venida pronta de nuestro Salvador, de nuestro Señor, de saber que tú ya escribiste nuestro futuro, que somos más que vencedores, Señor, que tú vas a cumplir el propósito, tú ya cumpliste ese propósito eterno que simplemente ahora se está desarrollando, se está desenvolviendo en el tiempo, pero vamos a llegar allí, Señor, y vamos a ver la consumación de todas las cosas conforme al destino, Señor, que tú habías planeado, conforme al designio con que tú creaste todas las cosas desde la fundación del mundo, Padre. Gracias, Señor. Gracias que podemos vivir confiadamente en ti, Señor, en tu amor, en tu poder, porque tú eres quien nos sustenta, Señor. Gracias por sustentarnos en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas. Tú tienes control de nuestra salud. Tú tienes control, Señor, de nuestra vida. Tú tienes control de nuestras finanzas. Tú tienes control, Señor, de nuestras relaciones, de nuestra familia, de nuestro futuro. Gracias, Padre. Esta mañana levanta tu voz y dice, gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Quiero ser como un niño y descansar en tu regazo, Señor, sabiendo que tú eres quien tiene control de todas las cosas, que tú nunca te preocupas porque tú tienes el control, porque tú ya has escrito, Señor, tú ya definiste, tú ya acabaste todas tus obras desde antes de la fundación del mundo y hoy nosotros entramos en ese reposo y venimos a ti, Jesús, y te damos gracias por el descanso que hay para nuestras almas.